postre el proceso que queremos efectuar. Queremos masticar tanto tiempo hasta que esa masa se convierta en algo dulce dentro de la boca. Eso quiere decir que la amilasa, la enzima que se encuentra en la saliva, logró digerir los carbohidratos y logró transformarlos en azúcares. Ese sería el ideal. Eh, Existen, por supuesto, diferentes tipos de tránsitos intestinales de acuerdo al tipo de alimento que consumamos. Si el alimento que consumimos posee una gran cantidad de carbohidratos, entonces, de acuerdo a cómo hayamos masticado, podemos observar que en muchas de las heces fecales se encuentran restos de alimentos que no fueron correctamente masticados, que atravesaron 6 metros de intestino delgado y que llegaron a un intestino grueso que está rico en bacterias, y ese material que no fue correctamente masticado, que no fue correctamente digerido empezando en la boca, es substrato ideal para el desarrollo de bacterias que se encuentran en el colon. Esas bacterias actúan sobre esos substratos. Cuando digo substratos me refiero a esos restos de alimentos que lograron atravesar todo el intestino sin ser digeridos, y las bacterias utilizan estos restos de alimentos para reproducirse, y la reproducción bacteriana, de la llamada flora bacteriana, lleva a una gran cantidad de alcoholes de fermentación producidos en el colon. Entonces, cuando hablamos de alcoholes de fermentación, nos referimos especialmente a alcoholes tóxicos. Nosotros tal vez conocemos popularmente etanol. El etanol es un alcohol de consumo que se encuentra en la mayor parte de los licores, pero no nos referimos a este tipo de alcohol, sino nos referimos a alcoholes tóxicos tipo propanol, butanol, cresoles, indoles, que en la mayor parte son carcinogénicos, es decir, favorecen la producción del cáncer. Entonces, este tipo de alcoholes que se reabsorben en la mucosa intestinal deben pasar por el hígado. El hígado tiene la capacidad de descomponer este tipo de alcoholes con el fin de que no actúen sobre la circulación general. Los restos de estos alcoholes se eliminan por riñón. La pregunta para todos nosotros es: ¿cuánto tiempo logra llevar a cabo ese proceso de detoxificación el hígado? ¿Cuánto tiempo, especialmente si nosotros no colaboramos con una correcta masticación, se llevarán a cabo procesos de fermentación en el colon, y cuántos de esos productos se multiplicarán en el momento en que tengamos caries y no mastiquemos correctamente, o tengamos una prótesis y no tengamos la educación correcta para masticar, y la multiplicación de ese tipo de alcoholes a nivel del colon nos lleve a una fermentación intestinal que el mismo hígado no tiene la capacidad de descomponer ni de eliminar a través del riñón, y entonces en ese momento se presentan o se producen efectos sobre la circulación general, como por ejemplo el aumento en el colesterol, la formación de cánceres a diferente nivel del cuerpo, y todo tiene una relación directa con el tiempo que nosotros empleamos para masticar. Recordemos, tal vez en este momento vale la pena hacer un pequeño recuento anatómico. La última parte del intestino, del colon, se llama sigma, y a continuación tenemos el recto. Precisamente en esa área ubicada en la parte izquierda de nuestro abdomen, en la parte inferior de nuestro abdomen, donde muchas personas sufren de dolor, es donde las heces fecales se almacenan. Precisamente en ese lugar es donde se encuentra casi el 60% de la producción de cáncer de colon. ¿Por qué razón? Porque los procesos de fermentación o la cantidad de alcoholes que se encuentran dentro del colon no solamente permanecen allí, sino que actúan sobre los órganos vecinos. Pensemos un momento cuáles son los órganos vecinos del colon. En la parte de adelante, en el caso de nosotros los señores, se encuentra la próstata. ¿Cuántos caballeros mayores de 50 años sufren de problemas de próstata? Muchos. ¿Cuál es la causa? La causa es un órgano vecino que maneja una gran cantidad de alcoholes, y que en una permanente vecindad ese tipo de alcoholes obran también sobre esos órganos, en el caso de próstata o en el caso de vejiga. Pensemos un momento en la anatomía femenina. ¿Qué se encuentra entre la vejiga urinaria y el colon? Se encuentra el útero. La acción de los alcoholes de fermentación que se encuentran en el colon sobre esos órganos vecinos tiene una directa relación sobre la llamada caída de la vejiga o caída del útero. En las mujeres jóvenes es evidente también el caso de
la pérdida de bebés, precisamente porque esas masas musculares, esas áreas musculares de todos esos órganos están bajo la influencia directa de alcoholes de fermentación. Entonces, el asunto no se queda ahí, eso es hacia adelante. Hacia atrás tenemos una columna vertebral lumbar y sacra, y ustedes se pueden hacer la pregunta, ¿qué cantidad de personas sufren de lumbago y qué cantidad de personas sufren de ciática? Y solamente se relaciona el caso con un abdomen prominente. La presencia de un abdomen prominente significa no solamente grasa, sino significa también el aumento en la producción de alcoholes y de la fermentación intestinal. Entonces, haciendo relación a todo lo que hemos dicho, la masticación tiene un significado muy grande. A continuación podemos ver también dentro de los órganos, tanto masculino como femenino, la pérdida del tono del piso de la pelvis. La pérdida del tono del piso de la pelvis se encuentra en gran cantidad de pacientes, no solamente masculinos, sino femeninos, donde la vejiga urinaria no tiene la capacidad de tener la orina, sino que en una de las consultas o en la consulta diaria le preguntamos a los pacientes cuántas veces debe levantarse usted a orinar en la noche. Si usted no tiene que levantarse en la noche a orinar, significa que su vejiga urinaria tiene un tono normal. Pero si usted tiene que levantarse más de una vez, o sencillamente una vez en la noche porque su vejiga no tiene la capacidad de mantener esa cantidad de orina dentro, significa que el tono muscular no es el correcto. Y una vez más, podemos hacer hincapié a la mayor producción de fermentaciones intestinales, especialmente relacionadas con la baja masticación. Tal vez para concluir nuestro tema en esta tarde, vale la pena hacer hincapié a una enfermedad muy difundida que es la llamada diverticulitis diverticulosis. La diverticulitis es la inflamación, la diverticulosis es el estado crónico de la formación de sacos, de pequeños sacos a nivel del colon. Es llamada una enfermedad de la civilización. La mayor parte de la formación de estos sacos, o de estas hernias, es mejor decirlo así, del colon, se refieren precisamente a una pérdida del tono muscular, de las áreas propias de la última parte del colon, como es el sigma, como es el colon ascendente, asociado a una alta cantidad de fermentación dentro del colon. Eso lleva a partículas de materia fecal que quedan dentro de esos pequeños sacos o de esas hernias en el intestino, con una reabsorción permanente a través de meses o años de ese material que se encuentra allí, material tóxico, restos de materia fecal, que los pacientes nuestros durante la terapia logran eliminar, y son bolas, por decirlo así, de materia fecal muy dura. El aumento de la presión dentro del colon se lleva a cabo por la producción de gases, primero que todo la producción de gases, segundo la producción de alcoholes, y como consecuencia la formación de ese tipo de divertículos, especialmente donde los vasos o las pequeñas arterias entran a nutrir las paredes musculares del colon. Entonces, nosotros llamamos a diverticulitis el proceso agudo, cuando la formación de este tipo de sacos o de este tipo de divertículos es tan grande, donde la pared intestinal se hace completamente inflamada y las heces fecales no llegan a ser tan gruesas, sino como un lápiz. Este es un proceso agudo, puede terminar en un dolor muy fuerte, especialmente del lado izquierdo, del lado inferior del abdomen, y en estos casos la única medida posible es la hospitalización y la operación. En el caso de las diverticulosis, el tratamiento se lleva a cabo por medio de antibióticos y el reposo total del abdomen cuando es posible, con una dieta cero, es decir, que no reciben absolutamente nada los pacientes dentro del tiempo hospitalario, asociado a una dosis alta de antibióticos. Si el resultado no es óptimo, es necesario llevar a cabo una cirugía para cortar la parte del colon que tiene tantos divertículos. Concluyamos diciendo algo especial. Las inflamaciones crónicas, todas las inflamaciones crónicas del colon o del intestino, muchas de ellas no terminan bien. Por esa razón tenemos temor de que ese tipo de inflamaciones del colon terminen en un
cáncer, como normalmente se ve en muchos de los pacientes, especialmente en la última parte del intestino. Nuestro énfasis o nuestro regalo en esta tarde es hacer hincapié al proceso de masticación. Si tomamos tiempo para masticar, nos vamos a ahorrar un montón de dificultades. Muchas gracias.